estudio que nos trae nuestro hermano Hablemos esta tarde. Hermano José, por favor, si fuera tan amable. No lo escuchamos. ¿Algo pasa ahí? ¿Escuchan? Ok, vamos a orar, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a ti en esta tarde por habernos regalado el privilegio de tener vida, Padre Santo, y también de disponernos en estudiar tu palabra en boca de nuestro hermano Luis. Sé con él, Padre Santo, guiándole sus pensamientos, guiando también, Padre bendito, sus palabras, coordinando los pasajes, los comentarios que va a compartir con nosotros, y que sea, Padre bendito, para nuestro aprendizaje y echarlos a andar, Padre Santo, cuando andemos caminando en estas sendas, Padre Santo, que nos has dejado. Agradecemos la voluntad y el ánimo del hermano Luis y el arreglo de los hermanos en Pan de Azúcar para este estudio, Padre Santo. Sé con todos los hermanos que se estarán uniendo a esta plataforma y ayúdanos a todos a estar muy atentos, muy concentrados y tener, Padre Santo, lecciones de valor permanente para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús en nuestra oración. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias, mi hermano José. Bien, entonces vamos a dejar a nuestro hermano Luis. Hermano Luis, adelante. No sé si necesita compartir pantalla. Por favor. Ya, vamos a... Está lista la aplicación, hermano. Dame un segundito. Cuando quiera y cuando guste. Un segundito, hermano. Vamos a ver. ¿Ahí la pueden ver? Ahí está apareciendo, sí. Sí, correcto, se ve. Yo lo veo. Bueno, vamos a ver. ¿Ahí la ven? Sí, apareció una pantalla azul. Bueno. Bueno, Dios les bendiga a todos y muchas gracias por darme el privilegio de poder compartir con ustedes este bendito tema. Hoy quiero hablar de un tema que créame que para mí personalmente es muy importante. Y hoy quiero hablar sobre la reverencia a la palabra de Dios. El respeto que un pueblo que existió hace más de 4,000 y resto de años mostró reverencia y respeto cuando se hablaba de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8 lo he titulado Israel vuelve a la Torá, porque recuerden que la palabra Torá lo que significa es enseñanza, instrucción. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué nosotros llamamos a la Biblia palabra de Dios? ¿A quién fue el que se le ocurrió decir, bueno, no, escribamos esto, escribámoslo? Y yo quiero que vayamos viendo una serie de pasajes que nos van a enseñar la historia de cómo es que surge la necesidad de escribir la Biblia. Antiguamente se escribía, era en papiros. Los papiros existieron, fue aproximadamente pergaminos, papiros en el siglo V aproximadamente. ¿Por qué? Aquí está bien. ¿Qué propósito tiene la palabra de Dios? ¿Por qué decimos que es palabra de Dios? Porque todo el mundo dice, es que la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es buena, pero ¿por qué? Yo quiero que todos analicemos este pasaje. Éxodo 17:14. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde. La palabra recordar, otras versiones la traducen memoria. Para que se recuerde y que lo oigan bien, Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Dios le dijo a Moisés que escribiera eso en un libro. ¿Y para qué?
para memoria del pueblo. Y aquí hay un detalle muy importante, y es que en el idioma hebreo la palabra meditar o memorizar es que la idea, recuerden que en aquel entonces la gente, todo el mundo no sabía leer. Entonces la gente tenía que escuchar y memorizar. La gente tenía por obligación que aprender a memorizar lo que se escuchaba. Porque esto de escuchar la palabra de Dios, nadie tenía un ejemplar en la casa. Cada que había una festividad o el pueblo se congregaba como, como, como pueblo para hacer una festividad, es que podían escuchar de la palabra de Dios. Pero recuerden, Dios le dijo a Moisés que escribiera esto en un libro o en un rollo. Israel vuelve a la Torá. Cuando se escribe por primera vez, se tuvo que haber escrito fue en piedras. La primera escritura que existió fue la cuneiforme. Fue la primera escritura que existió en aquel entonces. Y yo quiero que ustedes observen otro pasaje sobre este mismo detalle. Éxodo capítulo 24, versículo 4. Un tiempo después, vea lo que pasa. Escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, levantándose de mañana y alzó al pie de la montaña un altar y 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Otro detalle importante, escribió Moisés ¿qué? Todas las palabras de Dios. No fue que a Moisés se le escribió. Y cuando Moisés escribió, recuerden que no existían ni los rollos, ni el pergamino, nada de eso. Moisés tuvo que haber escrito en tablas de arcilla. Esto es una muestra que se encuentra en base a la arqueología de cómo se encontró la ley escrita por primera vez. 12 piedras. Recuerden que el sumo sacerdote, cuando se presentaba delante de Dios en el lugar santísimo, llevaba el efod, donde llevaba 12 piedras diferentes, cada piedra con el nombre de cada tribu del pueblo de Israel. Y esto Dios lo hizo como ¿qué? Como un memorial. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo, que la humanidad entera recordara estos eventos. Por eso la Biblia no es un libro de historietas, no. Es la historia de un pueblo que a través de los siglos y de los años Dios transmitió un mensaje a este pueblo. Vean este otro pasaje. Tomando después el libro de la alianza, se lo leyó. La palabra leyó aquí es que en el hebreo la palabra leer es que proclamó o como que lo gritó para que todo el mundo escuchara. Lo leyó en alta voz al pueblo, que respondió: todo cuanto dice Yahvé lo cumpliremos. Y escuchen esto: obedeceremos. Esta es la versión nácar colonga. Israel vuelve a la Torá. Otro dato importante que es necesario es que la gente tiene que entender el proceso de cómo fue que Dios fue educando al pueblo para que escribieran y vea lo que tenían que estar haciendo. Deuteronomio 6:1. Estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Ojo, Moisés le está diciendo al pueblo: me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Antes de que Moisés entrara, había una instrucción. Le dice a Josué: usted tiene que enseñar estos mandamientos. Vean Deuteronomio 6:3. Escucha con atención. No bastaba solamente con enseñarlos, había que escuchar con mucha atención. Pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo
te saldrá bien. Escuchen, asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados, escuchen, te lo prometió. Vea el 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que tenía que aprender muy bien el pueblo para entrar a la tierra prometida. El 6, Deuteronomio 6:6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Debes comprometerte ¿con qué? Con lo que has aprendido, con lo que has escuchado, con el mandamiento de que tienes que amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Qué importante este detalle, hermanos. En el 7, vea otra cosa que tenían que aprender ellos. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Deuteronomio 6:7. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Hacemos esto nosotros? Vea el versículo 9. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Esta es la versión viviente. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque este mandamiento Dios le dio al pueblo porque Dios quería que la gente fuera enseñada, que la gente escuchara, que la gente entendiera, que mis hijos, o sea, que los hijos de los hijos aprendieran esta lección y que fueran escritos en todo lado, o sea, que Dios fuera la esencia o la parte primordial y esencial de todo el pueblo, que fuera la parte más importante que el pueblo tenía. Se manda a leer siempre la Torá. Antes de que Josué muriera, vea algo muy importante que sucede. Se escribe, cuando Josué va a leer, todavía no existe la ley escrita en rollos, no. Los rollos se empiezan a desarrollar a partir del siglo V antes de Cristo. Para la época de Josué, igual tenía que haberse escrito o en piedras, se utilizaban cilindros de piedra que se escribían, después se utilizaban marcos de madera, y hasta el siglo V es donde empieza a aparecer los rollos de cuero. Y va lo que dice Deuteronomio 31:1. Leerás este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Señor su Dios en el lugar que él elija. Moisés ya está a punto de morir y estas son las últimas instrucciones que le está dando a Josué. Josué empieza a cumplir estas órdenes. Vea lo que dice Josué 8:34. Entonces Josué leyó al pueblo. Ojo, era una costumbre que cada 7 años se reunía al pueblo y se leía toda la Torá al pueblo. Entonces Josué le leyó al pueblo, la palabra leer es igual, proclamó públicamente al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de la instrucción, de la alianza, dice otras versiones. Y vea qué importante, en Josué capítulo 25, versículo 24, Josué capítulo 24, versículo 25, escuchen lo que dice.
Así pactó Josué alianza con el pueblo en aquel día y le estableció estatutos y decretos en Siquén. Luego escribió Josué estas palabras en el rollo de la ley de Dios y tomando una gran piedra la erigió allí debajo de la encima en que estaban juntos al santuario de Yahweh. Vemos cómo va evolucionando, cómo es que realmente está la historia de cómo se va formando la costumbre de leer la palabra de Dios, de que se fuera escribiendo, de que se enseñaran a los hijos de los hijos, a que todo el pueblo conociera la ley de Dios. Sí me están escuchando, hermanos. Que alguien me haga ahí con una señal. Sí, hermano, lo estamos escuchando correctamente. Ok, listo. Gracias. Quiero recalcar algo muy importante. Cuando Josué va a morir, él viene en Josué 24 y le lee la ley a todo el pueblo. Pasaron 40 años después de la muerte de Josué. Y vea lo que pasó en Jueces capítulo 2, versículo 10. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pero después de ellos, escuchen todos, se levantó otra generación que no conocía a Yahweh, ni las obras que él había hecho por Israel. Ojo, este detalle es muy importante, a donde los quiero llevar a todos. Josué muere y han pasado una generación. Escuchen, no pasaron 100, 200, 500 años, no. Una generación, 40 años han pasado. Y en Jueces capítulo 2, versículo 10, la generación nueva se estaba olvidando, se había olvidado de Dios y de las grandes maravillas que Dios había hecho. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, nos habla de que Dios siempre estuvo, aparte, a pesar de que el pueblo se había alejado de Dios, Dios siempre estuvo enviando mensajeros al pueblo. Ya para esta época pasaron muchos años y se dividió el reino en el reino del norte y el reino del sur. Escuchen que esto que voy a decir es muy grave, hermanos. El pueblo, ya la generación que se ha levantado después de Josué, es una generación perversa. ¿Y saben por qué? Porque no cumplieron el mandamiento de enseñarle a sus hijos, de instruirlos. El reino se dividió, norte y sur. Y sin embargo, a pesar de todos los problemas, Dios nunca se olvidó de su pueblo. Segunda de Crónicas 36:15, lo pueden leer. Siempre estuvo mandándole mensajeros al pueblo para que se arrepintiera. Y en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 10 y 11, han pasado ya muchos, pero muchos años hasta que aparece un rey que encuentra la Torá. Han pasado muchos años, hermanos. Vea lo que dice Segunda de Reyes 2:10. Luego el escriba Safán informó al rey, diciendo: el libro de la ley me fue entregado por el sacerdote Hilquías. Entonces Safán le dio lectura en presencia del rey. Escuchen, le dio lectura en presencia del rey. Al escuchar el rey las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Pueden leer todo el capítulo en su casa porque el tiempo no me va a dar. El rey quedó tan impresionado con esto. ¿Y saben por qué quedó impresionado? Porque desde la época de Josué no se había vuelto a leer la Torá al pueblo. El pueblo se había olvidado de Dios. Y viene este rey, le leen la Torá y él queda impresionado con lo que dice la Torá. Se encontró la ley de Dios. Josías, el rey Josías. Y quiero rescatar algo muy importante. Josías empezó a reinar a los 8 años y después como a los 20, 21 años es donde él encuentra la ley y es donde empieza y se le lee la ley a él. Se encontró la ley
otra vez. Y aquí es donde entramos a nuestro texto base hoy. He mencionado toda esta historia para que ustedes vean por qué Nehemías capítulo 8 es un pasaje importantísimo. Es súper importante para poder entender este gran tema. Y voy a leerlo en la versión Sturgartensa. Es una versión literal del hebreo al español. Y dice así: y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y le pidieron a Esdras, el escriba, que llevara el rollo de la ley de Moisés, que Hashem, o sea Dios, había ordenado a Israel. En el primer día del mes séptimo, los sacerdotes Esdras llevó la ley ante la congregación, que constaba de hombres y mujeres que podían entender lo que oían. Y delante de la plaza que está frente a la puerta de las aguas, leyó en él desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres que podían entender. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para el acontecimiento, y junto a él, a su diestra, estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su izquierda Pedaías, Sisael, Malquías, Asún, Asabadana, Zacarías, Mesulán. Versículo 5. Y Esdras abrió el rollo ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba por encima de todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Y Esdras bendijo a Hashem, al Dios fuerte. Y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: amén, amén. Y reverenciando, se postraron ante Hashem, o sea, ante Dios, los rostros en tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acú, Sabatías, Ojirías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo permanecía atento en su lugar. Y leían en el rollo de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Y mientras escuchaban la palabra de la ley, todo el pueblo lloraba. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: hoy es día santo para Hashem, vuestro Dios. No os lamentéis ni lloréis. Luego les dijo: id, comed ricos manjares y bebed, y enviad porciones que nada tiene preparado, porque hoy es día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Hashem es vuestra fortaleza. Los levitas acallaron pues a todo el pueblo, diciendo: no os entristezcáis, porque el día santo es, cesad vuestro lamento. Y todo el pueblo se alejó para comer y beber y enviar porciones, y celebraron con gran alegría, porque habían entendido las palabras que se le habían dicho. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, junto a Esdras el escriba, para profundizar las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley de Hashem, o sea Dios, había ordenado por medio de Moisés que los hijos de Israel moraran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo.
y que proclamaran e hicieran pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo y ramas de olivo silvestre y ramas de arayán y ramas de palmera y ramas de mirto para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron y se hicieron tabernáculos, cada uno sobre su propio terreno y en sus patios y en sus atrios de la casa de Dios y en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio hicieron tabernáculos y moraron en tabernáculos, cosa, escuchen todos, cosa que los hijos de Israel no habían hecho desde los días de Josué, hijo de Nun. Y hubo gran alegría. Y diariamente leía en el rollo de la ley de Dios desde el primer día hasta el último, y celebraron la fiesta durante 7 días. Y al 8º día hubo solemne asamblea conforme a lo ordenado. Aleluya por esta palabra. Hermanos, me conmueve estas palabras. Hubo un hombre, Nehemías, el gobernador. Hubo un sacerdote y hubo un escriba que tuvieron el coraje de sacar adelante la ley de Dios. Hubo un pueblo y Nehemías se paró al frente de... Había una multitud aproximadamente de 25 a 30,000 hombres escuchando a la lectura que se estaba haciendo. Es impresionante notar que cuando Nehemías escribe, cuando Esdras está hablando al pueblo, detalles importantes. Empezó en el primer alba. El primer alba empezaba a las 5 de la mañana hasta mediodía. Todo el pueblo reverenció la palabra de Dios y se quedó de pie. ¿Usted sabe qué significa eso? Y leían en el libro de la ley claramente, poniendo sentido, de modo que entendieran la lectura. Es donde por primera vez, en el versículo 8, es muy importante porque es donde por primera vez se hace una lectura pública. Es donde por primera vez se utiliza el texto y se hace una traducción. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban ahí habían perdido el sentido del hebreo, porque venían de ser cautivos de Babilonia. Hablaban era el caldeo y el arameo. Entonces tuvieron que traducirles. Hubo exposición de la palabra. Hubo explicación de la palabra. En otras palabras, es primera vez después de muchos, pero muchos años atrás, donde se expone la palabra al pueblo. Para el pueblo es como, yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, y es como que cuando la palabra de Dios lo conmueve a usted tanto, que usted siente que esa palabra lo está leyendo a usted. Y lo conmueve, lo hace meditar, lo hace reflexionar. Lo que a este pueblo le está pasando es que la palabra llegó tan profundo a ellos que esa palabra los hizo volver a la vida. Revivieron ellos aquí. Yo pregunto, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿somos tan reverentes? Yo pregunto con todo el respeto a mis hermanos en las plataformas, porque hay hermanos que no abren sus cámaras. ¿Estarán realmente prestando atención a lo que se predica? ¿O sencillamente llegan como para que digan, bueno, estoy presente? Es que la idea de un estudio esto es que aprendamos, que tengamos comunión. Aunque yo no estoy físicamente con ustedes, esto que estamos haciendo es una comunión entre nosotros, hermano. Y yo quiero que ustedes observen algo muy importante.
Imagínense que cuando Esdras se para a leer, es muy importante. ¿Por qué? Porque el primer día, la fiesta que se están celebrando ahí, ellos por primera vez, ellos están celebrando es la fiesta del Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. ¿Y por qué es importante esto de las fiestas de las trompetas? Porque ellos están celebrando la fiesta de las trompetas. Vean lo que dice el versículo 8:1. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba frente a la puerta, a las aguas, y le pidieron a Esdras, el escriba, que llevara el rollo de la ley de Moisés que Dios había ordenado. Versículo 2. En el primer día del mes séptimo, la fiesta de las trompetas, que en hebreo es el Yom Teruah, se celebraba más o menos como en el calendario hebreo es el mes de Tisber. El mes de Tisrei equivale más o menos como a septiembre, era esta fiesta. Y para esa época era una época de mucho calor. Y todo ese mundo, ese pocón de gente se quedó desde las 5 de la mañana hasta mediodía solo escuchando. Igualito cuando hay hermanos que dicen, ay, el hermano Fernando lleva ya 1 hora predicando, qué cansado. Ay, el hermano, no, es que el hermano dura mucho. Estos hombres tenían hambre por la palabra de Dios. Otro detalle que quiero recalcar aquí es cuando se celebra esta fiesta, es que todos los días, hermanos, se hacía en la fiesta de las trompetas, lo que se hacía era sonar el shofar. ¿Qué era el shofar? El shofar era hecho de un cuerno de carnero, y se hacía sonar para recordarle al pueblo cuando salía a la guerra. Y todos estos sonidos, el que tocaba el shofar, lo tocaba de una manera tan especial. Escuchen, voy a ponerles. Solo los invito a que ustedes se imaginen la figura que he puesto aquí. Más de 300 levitas, porque los levitas eran los únicos que tocaban los instrumentos. Más de 600 levitas tocando el shofar, todo el mundo en silencio, reverenciando a Dios, escuchando la palabra de Dios. Eso es lo que está sucediendo aquí. Otro dato muy importante es que cuando se celebraba la fiesta del Yom Teruah, que era la fiesta de las trompetas, a los 10 días se celebraba el día de Yom Kippur. ¿Y por qué es importante esto? Porque aquí nos está diciendo es de que no solamente hubo lectura de la palabra de Dios, no solamente la gente se conmovió, no, hubo confesión de pecados, porque en la fiesta del Yom Kippur todo el mundo confesaba sus pecados públicamente. Importante, ¿eh? Y después de la fiesta de Yom Kippur, celebraron la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significaba eso? Es que la fiesta de los tabernáculos les recordaba que Dios hizo al pueblo vivir en tabernáculos cuando estaban en el desierto. Les hizo recordar, la fiesta de los tabernáculos les hacía recordar que Dios estaba siempre protegiéndolos a ellos. Muy, muy importante. Y me conmueve a mí mucho esto, es de ver de que no solamente leyeron la palabra, hubo confesión pública de pecados. Porque esto que está sucediendo aquí, hacía más de 500 o 600 años que el pueblo no lo vivía. Yo pregunto, ¿usted se emociona cuando escucha la palabra de Dios, hermano? La palabra de Dios llega tan profundo
a su alma? ¿Alguna vez usted se ha sentado a meditar sobre lo que usted predica, sobre lo que usted enseña? Nehemías no quería impresionar aquí a nadie. Nehemías no quería hablar palabras muy bonitas. No. Nehemías lo único que hizo fue transmitir la palabra de Dios. Y todo el mundo cayó en esta posición. ¿Y sabe qué significa eso? Todo el mundo se humilló cuando escuchó la palabra de Dios. Se humillaron. Imagínese usted más de 25, 30,000 hombres tirados en el suelo, reverenciando la presencia de Dios, porque estaban haciendo lo que era correcto, lo que la ley mandaba. El pueblo volvió a la ley del Señor. No olviden esto, hermanos. Esto es muy importante que se tome en cuenta. En el versículo 8, leían en el rollo de la ley de Dios, explicando, aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Fue una lectura pública. Hubo traducción. Se tradujo del hebreo al arameo para que la gente entendiera. Todo el mundo participó. Hubo exposición. Se predicó la palabra de Dios. Y fue tanto el poder de esa palabra que la gente se conmovió. Porque cuando les explicaron, no fue un tema más, no fue una prédica más, no fue un estudio más. Entendieron el compromiso y la responsabilidad que tenían con Dios. Vea el versículo 9. Y mientras escuchaban las palabras de la ley, todo el pueblo lloraba. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró, hermano? ¿Cuándo fue usted la última vez que la palabra lo conmovió tanto que le hizo sacar lágrimas del alma? Lágrimas de verdad, no lágrimas de cocodrilo, de hipocresía, no, lágrimas que salen del alma. Eso fue lo que le pasó a este pueblo. La palabra los conmovió tanto que lloraban del alma. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: hoy es un día santo para Yahweh, vuestro Dios. No os lamentéis. ¿Saben por qué? Yo me ponía a pensar, qué hombres más malos. ¿Por qué le dicen a la gente que no llore? ¿Sabe por qué le están prohibiendo al pueblo aquí que lloren? Porque la ley prohibía y decía que cada que había una fiesta solemne para Dios, el pueblo tenía que estar alegre. Por eso les están prohibiendo que lloren. Y escuchen, en este pasaje se menciona 3 veces: hoy es día santo para el Señor. 3 veces 3 veces Nehemías, Esdras y los levitas le recuerdan al pueblo: no lloren, porque hoy es día santo para el Señor. ¿Qué efecto causó eso? Escucharon y entendieron. Escucharon y entendieron. Era la primera vez para muchos, y grábese en esto: muchos de los que estaban ahí presentes nunca habían escuchado la ley de Dios. ¿Por qué? Porque eran hijos de judíos que venían del cautiverio. Entonces eso los conmovió mucho a ellos. Se desnudó el corazón de ellos. Apocalipsis 2:23 dice que el Señor es el que escudriña los pensamientos, es el que escudriña los corazones de los hombres. Apocalipsis 2:23. Versículo 10. Y luego les dijo: id, comed ricos manjares y bebed, y enviad porciones al que nada tiene preparado. Porque, segunda vez que dicen, porque hoy es día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis,
porque el gozo de Yahweh es vuestra fortaleza. Aquí hay una palabra importante en el idioma hebreo cuando habla de el gozo de Yahweh, o de Yahvé, o del Señor. Lo que el pasaje está diciendo aquí, el texto hebreo, lo que da aquí a entender, ¿saben qué es? Que el corazón de Dios se conmovió al ver a todo su pueblo humillado. Que fue tanta la adoración y la sinceridad con la que adoraron a Dios, que Dios mismo en su corazón sintió esa paz, que Dios mismo sintió en el corazón esa alegría de ver a su pueblo adorándolo. Esa es la idea que da esa palabra aquí cuando dice el gozo de Yahvé. Fortaleza. ¿Y saben por qué era una fortaleza muy importante aquí, mis estimados hermanos y amigos? Porque en Sofonías capítulo 3, versículo 16, Dios le había profetizado al pueblo antes de que sucediera esto, antes de que el pueblo se fuera para la cautividad. Dios ya le había profetizado al pueblo, vea, aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desmayan, no desfallezcan tus manos. ¿Saben por qué? 17. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Esta profecía de Sofonías la está viviendo el pueblo con Esdras. Esta profecía se cumple. Qué importante, porque Dios se alegró de ver al pueblo conmovido. Ahora, para ir concluyendo, hermanos, yo pregunto, ¿qué hacemos nosotros cuando escuchamos la bendita y gloriosa palabra de Dios? ¿Qué efecto causa en nuestras vidas? ¿Entendemos lo que enseñamos? ¿Entendemos lo que predicamos? Cuando predicamos o enseñamos, somos nosotros los primeros en ser edificados. Yo quiero invitar a todos mis hermanos y motivarlos a que todos los días saquen tiempo para que lean la Biblia, lean el Nuevo Testamento. Vea lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Todo cristiano debe ocuparse en la lectura. Claro que aquí la palabra lectura es una lectura pública, lo que está hablando Pablo a Timoteo. Efesios capítulo 3, versículo 4. Vea qué importante este pasaje. Efesios 3, 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo. El hermano que no lee la palabra de Dios va a estar complicado que pueda comprender a Dios, que pueda comprender su voluntad. Va a estar muy complicado. En Hechos capítulo 17, pasajes que yo sé que todos ustedes conocen, versículo 10. Vea qué importante. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Romanos capítulo 15, versículo 4, es muy importante que meditemos mucho sobre este pasaje. Este pasaje, yo les digo una cosa, hermanos, yo lo he leído infinidad de veces, pero hasta esta semana que estaba preparando este tema, entendí algo muy importante en este pasaje, y escuchen lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación, escuchen, la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Las escrituras consuelan, hermanos. Las escrituras producen en nosotros esperanza. No olvidemos eso. Y concluyo con este pasaje en 2 de Timoteo,
pasaje que yo sé que todos ustedes conocen. Capítulo 3, versículo 15. El origen de esta enseñanza es el origen divino. Y que desde la niñez has sabido las escrituras. Hermano, usted que es padre de familia, no es obligación de enseñarle a los hijos la palabra. Es usted el que está en la iglesia, no está en la obligación de enseñarle a los hijos de nosotros la palabra. Es usted que como padre tiene que cumplir este mandamiento de enseñar a sus hijos. Nadie va a hacer ese trabajo. Usted saca tiempo para orar con sus hijos. Sus hijos pueden, hermanos, pueden decir, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser el día de mañana. Yo creo en lo que mi papá predica, en lo que mi papá enseña. Eso dicen sus hijos de usted. Es muy importante esto. Este joven Timoteo dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Y sabe por qué? Dice, las cuales te pueden hacer sabios para salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y, ojo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué tanto usted conoce a Dios? ¿Sabe? Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more, pero escuche esto, en abundancia en vuestros corazones. ¿Se acuerda por qué fue destruido el pueblo de Israel? Primera, Amós capítulo 4, versículo 7. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenía conocimiento, pero le faltaba. Y Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice que la palabra de Dios more en abundancia. La palabra morar aquí es que viva constantemente. Esa es la idea. En el griego, la palabra morar se utiliza en dos sentidos. Yo llego a un lugar, a su casa a visitarlo, moro en su casa, pero de pasada. Moro mientras que estoy ahí, después me voy. La otra es cuando yo moro o habito en mi casa, desayuno, almuerzo, como, hago todo en mi casa. Bueno, la palabra morar en Colosenses 3:16, el sentido es que la palabra de Dios habite constantemente en nosotros. Hermanos, que Dios me los bendiga y de verdad, recuerden esta gran lección del pueblo de Israel. Desde la época de Josué hasta Esdras, nunca se había vuelto a leer la palabra de Dios públicamente y por eso el pueblo de Israel se volvió tan pagano, se fue tras de dioses paganos, mancillaron al pueblo, hicieron idolatrías, quebrantaron la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque no cumplieron el mandamiento de leer, de enseñar. Tenemos que enseñar constantemente la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, mi hermano, por tremenda lección, hermano Luis. La verdad es que siempre hay ejemplos que sacar, ¿no? De este pueblo, y el mismo Jesús nos enseña a escudriñar las Escrituras, porque a través de ella vamos a encontrar la verdad. Hay muchas cosas que meditar ahí, y obviamente que agradecido, hablemos personalmente, y yo creo que todos los hermanos y hermanas que hemos estado presentes, también hemos estado muy agradecidos con muy buena exposición, hermano Luis. Que Dios lo bendiga, y voy a pedir, por favor, a mi hermano, hablemos Alberto, Córdoba, si es posible que nos pueda despedir con una oración, Sí, para luego amén, pasar sí. algunos avisos y comentarios que tengamos con respecto al estudio. Hermano Alberto, por favor. Oremos. Una vez más, Señor, queremos ir delante de tu presencia, siempre agradeciendo, Señor, por este día de vida, agradeciendo por todo lo que recibimos de tu mano, sabiendo, Señor, que nada somos delante de ti. Queremos agradecer por estos momentos de estudio, de alimentación espiritual. Gracias, Señor, por el hermano que puso tu palabra en esta tarde. Sabemos que lo hace con devoción, con amor y con servicio para todos nosotros. Queremos, Señor, ser mejores hijos tuyos cada día, y es por medio del conocimiento el cual debemos poner en práctica nuestras vidas,
y también llevarla a otros. Te rogamos en especial por aquellos que sufren, por aquellos que están pasando por malos momentos, dificultades. Pero queremos rogar por aquellos que sufren el pecado, Señor, cada día en sus vidas, que están pasando, Señor, por problemas espirituales. Te rogamos que tu mano sea con ellos y que podamos nosotros ser instrumento en tus manos para llevar a ellos una palabra de aliento. Queremos dejar esto delante de ti, pedir por favor que escuche nuestra oración. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Alberto. Hermano Néstor, yo sé que ha habido bastante asistencia a través de Facebook. Usted tiene ahí los avisos y los saludos que nos pueda indicar. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Buenas tardes a todos los hermanos. Muchas gracias, hermano Luis. Excelente lección. Muchísimas gracias. Sí, en Facebook tuvimos un momento 4, 6, 10, 13, 14, 15, 16 personas sintonizándonos y así, después fue bajando. Pero estuvieron María Mojica Agüero, Ivonne Silva, Milka Sánchez Mesa, Vanessa Vegas, Jovita Rodarte de México, Flor López, Monsalve, Javier Serrano, William Centeno, Rubiela, José Castillo. Así hubieron muchos y dejan sus saludos, están viéndolo, dice, están oyendo el mensaje, dicen algunos, bendiciones, etcétera, etcétera. Gracias a todos ellos por sintonizarnos ahí en Facebook y recordarles que estamos también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA y pueden suscribirse para que pronto lleguemos a los a las 100 suscripciones, que nos va a ayudar mucho para seguir pregonando el Evangelio por ese medio también de YouTube. Que Dios les bendiga, que tengan una buena tarde. Gracias, mi hermano Néstor, por la información. No sé si hay algún comentario o un aporte en torno al estudio de nuestro hermano Luis. Tenemos algunos minutos para ello.